Esta es la historia de una broma, de un gran truco, de un juego de espejos perfecto, perfecto porque nunca tiene final. Esta es la historia de la broma infinita. En esta historia tenemos un villano loco por el dinero, una búsqueda, un deseo y un hechizo roto. También tenemos a los príncipes y a las princesas más bellos del reino y muchas promesas falsas. Y no nos olvidemos del villano, que en lo que tú llevas escuchado de podcast ha visto cómo aumenta su cuenta corriente desde su yate. Y en esta historia también tenemos una víctima. Y, perdóname el spoiler, pero aquí la víctima eres tú. En esta gran historia, llamada Tinder, ocurre lo siguiente. La aplicación te promete la felicidad sentimental, ya busques pareja o encuentros puntuales. Te da la opción de escoger, porque en Tinder tú eres el protagonista. Y además, todo esto te lo disfraza de progreso, de libertad. Esto sí que es comunismo-libertad. En definitiva, Tinder te vende la idea del amor. ¿Y qué hay más revolucionario en el año 2021 que amar? Bueno, y con todo esto, ¿cuál es el truco entonces? Pues que a Tinder no le interesa que encuentres pareja. Tinder, lo que realmente quiere, es que seas un usuario activo de la aplicación. Y que te enamores, pues no es un buen negocio para Tinder. Así que Tinder vive de tus esperanzas, de la promesa de la siguiente conexión. Pero siempre habrá una siguiente conexión. Y Tinder sabe todo, absolutamente todo de ti. Y se aprovecha de ello. Porque Tinder, lo que realmente quiere, es que tú te enamores de Tinder y no seas capaz de vivir sin ello. Hoy vamos a ser duros con Tinder. Vamos a hablar de todo lo que hay detrás de la aplicación, de sus intereses reales, de todo lo que sabe de ti, que es bastante, y también de todo lo que hace para tenerte enganchado. Nos puedes escuchar cada semana en iVoox, en Spotify o en YouTube, y también nos puedes seguir en Instagram o en Twitter en Tinderete Podcast. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Tinderete. Hoy está con nosotros Clara Timonel, que es farmacéutica, es escritora, además está investigando sobre el amor como artefacto cultural y su relación con la cibernética. También desarrolla un podcast sobre internet llamado Segunda Persona. Y por si todo esto fuera poco, pues también modera el club de lectura virtual Casa de Lectoras. Y podéis seguirla en su newsletter, que es muy recomendable. Y la podéis encontrar en tinyletter-Clara Timonel. Bienvenida, Clara. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Luis. Bueno, a ojos de alguien que se define a sí mismo o que investiga el amor, la cibernética, internet, con todo lo amplio que esto puede llegar a ser, ¿cómo definirías Tinder y por qué crees que triunfan este tipo de aplicaciones para ligar en la sociedad, en los jóvenes en particular? Pues yo definiría a Tinder como un parásito oportunista de la época en la que vivimos, que es un capitalismo tardío. Esa es la mejor definición que se me ocurre. No soy nada bondadosa con Tinder porque no lo he usado nunca. Entonces, partiendo de ahí, no tengo ningún tipo de experiencia personal, ni positiva ni negativa, con Tinder. Entonces no puedo darle cancha porque todo lo que sé de Tinder me parece horroroso. Desde fuera. ¿Por qué lo llamas o calificas a Tinder como un parásito? Porque al final, desde su concepción, cuando lees la patente o cuando lees los propósitos de la app, cuando se empezó a desarrollar en un hub para startups en 2013, lo que propone es reinventar las típicas aplicaciones de ligue que ya existían en Internet, como OkCupid o Match.com, para que sean mucho más rápidas, para que tengan un mecanismo más rápido de uso y que parezca más un juego. Sí, pero ¿no crees Perdona, Clara. Te iba a preguntar que si no crees que esa rapidez en el formato o esa propia estructura que busca un poco la satisfacción, digamos, a muy cortoplacista, ¿es consecuencia de la sociedad en la que vivimos o es causante? No es ni causa ni consecuencia, es un diseño que le dieron a la aplicación. ¿Y por qué crees que le dieron este diseño? Para ganar dinero, para ser lo más rentable posible. Vieron una tendencia, que es que, sobre todo en el ambiente en el que se movían los desarrolladores, que era pues gente de clase media alta, estadounidense, generalmente blanca y trabajando en Silicon Valley,
la gente tenía muy poco tiempo para concertar citas, que tenemos que hablar del concepto cita, y, y por lo tanto pasaban mucho tiempo, entre comillas, solos. También tenemos que hablar de la soledad, porque no es lo mismo soledad que soltería. Una persona puede estar soltera, puede no tener una relación sentimental estable y no estar solo en absoluto, tener una vida social plena. Pero como se supone que en cierto modelo hay que tener una relación sentimental o varias para tener una vida plena y alcanzar un modelo de perfección que se ha ido desarrollando en el siglo pasado y ahora en principios de este está cambiando un poquillo, pero por lo general solo acelerándose. Tienes que ir a citas y no solo ir a citas, tienes que ir al mayor número de citas posible y ese es el modelo de Tinder. Y hay una cosa que has contado que me ha gustado mucho, o por lo menos la he visto muy interesante, que es Tinder como remedio contra la soledad. Es decir, yo creo que también una de las claves de Tinder es la esperanza y las expectativas, en el sentido que te promete, o que tú puedes pensar que Tinder te promete la posibilidad de conocer a alguien que te vaya a sacar de esa posible soledad y que con una persona con la que vayas a tener mil aventuras y una vida maravillosa por delante. Eso está en tu cabeza, no está en Tinder. Pero sí es verdad que Tinder funciona como elemento esperanzador indiscutiblemente. Sí, al final yo creo que vende expectativas, ¿no? Y Sí. vende la posibilidad de encontrar la próxima conexión. El tema es que siempre hay una próxima conexión. Tinder es una manifestación de un modelo acelerado de las relaciones y del capitalismo. Es un modelo muy mercantil. Te presenta, además, de forma muy superficial, en forma de imagen, te presenta gente que además todos los perfiles de Tinder están jerarquizados en función de un cálculo algorítmico que determina su atractividad y ciertos parámetros para presentárselo a según qué gente. No sé si esto lo sabes o eres consciente. Sí, pero entiendo que, por ejemplo, en Instagram, del mismo modo que yo entro en Instagram y las primeras publicaciones que me encuentro son de aquellos perfiles con los que interactúo más o con los que la aplicación cree que más me pueden interesar, entiendo que aquí debe ser exactamente igual. Sí, te voy a hacer una preguntita. ¿Con qué parámetros crees que decide Tinder a quién te enseña? Eso, fíjate, no lo sé, o sea, me cuesta más identificarlo. Entiendo que pues habrá temas como, por supuesto, o sea, porque digamos que los filtros que pone cualquier persona son la edad y la distancia, el rango de kilómetros que quieres que te separe de tu match. No te va a poner una persona que esté a más de 30 kilómetros si tú no lo quieres. Ujú. Pero ya los parámetros físicos, no sé si hay algo, si hay una inteligencia artificial ahí detrás de ello que lo jerarquice o cómo me sale a mí, cuál es el por qué me sale a mí esta chica la primera y no esa otra. Vale. ¿Cómo te conectas a Tinder? O sea, ¿tienes tu cuenta de Tinder unida a Instagram, a Facebook? No, yo no. ¿Te conectas directamente desde tu correo? Yo desde el móvil y creo que no sé si creo que es el correo electrónico, sí. Con el correo electrónico. Vale. Sí. ¿Haces compras online? Sí, claro. ¿Las facturaciones de esas compras online van a esa dirección de correo electrónico? Sí, te diría que sí. Toda esa información va a Tinder. Tinder sabe cuánto compras. Si tienes ciertas tarjetas de banco, Tinder sabe cuánto dinero te queda en la tarjeta, Joder. con qué frecuencia compras, dónde compras, por qué compras. ¿Has accedido a esa página desde un anuncio, desde un correo electrónico que te han enviado en una newsletter, desde un enlace que te ha pasado un colega? Todo eso Tinder lo sabe y lo utiliza. Tinder sabe qué nivel de estudios tienes. Sí. De hecho, hay una Tinder opción. sabe... Perdona, Clara, ¿Sí? que interrumpa, pero es que hay una opción que tú mismo, que a mí me parece algo horrible, pero bueno. A la hora de crearte tu perfil, además de las fotos y las canciones que te gusten y la bio, hay una opción que Ujú. es tu nivel de estudios y tu centro de estudios.
Con Sí, lo cual redunda un poco en lo que tú comentas, pero de una manera más disimulada, que es, bueno, pónmelo tú antes de que te lo investigue yo por otro lado. claro, eso puede tener que ver con la Ley de Protección de Datos Europea del 2017. Y entiendo que con toda esa información que acumula Tinder de mi perfil, vamos a ponerlo, que sabe, por ejemplo, que a mí me gusta que yo en el último mes he comprado unas zapatillas, 2 camisetas y un vuelo a Canarias, Ujú. Tinder me relaciona con gente cuyos parámetros de compra o cuya usabilidad en Internet sea similar a la mía, entiendo. No necesariamente. Aquí hay todo un tema. A ver, cuando utilizamos una aplicación, generalmente entendemos que la interacción con ella es neutra, en el sentido de que tú interaccionas con una puerta abriéndola y cerrándola. Sí, Con Tinder no interaccionas solo abriéndolo y cerrándolo. Eh, Tinder piensa. Tinder es una inteligencia artificial. Tinder es un algoritmo. Llamarlo inteligencia artificial me parece un poco tramposo porque implica que piensa por sí mismo. Tinder piensa, el algoritmo de Tinder piensa como le han mandado pensar, como le han programado para pensar. Y en la patente de Tinder puedes encontrar que, por ejemplo, Tinder saca todos los datos de un compendio de datos de un perfil y decide que a los hombres de 35 45 años solo les enseña perfiles de chicas menores de 27 con menor capacidad adquisitiva, sí, sí. por ejemplo. Y sin embargo a las mujeres mayores solo les enseña perfiles de hombres mayores que ellas, nunca más jóvenes. Todo eso está integrado en la aplicación. Entiendo que, claro, al estar integrado es porque hay tremendos estudios detrás que acreditan que a la media de hombres heterosexuales de 30 años le interesa, o sea, que está apoyado en ciencia y en datos. No tanto en ciencia y en datos como en observación y preferencia de la gente que programa la aplicación. Fíjate, pues es curioso porque yo pensaba que, primero yo, que soy un alma cándida, todo este universo que me acabas de abrir de el porqué de todo y por qué te aparece primero este perfil y no este otro, Ujú, ni siquiera me lo había llegado a plantear. Y entiendo claro. que la mayoría de usuarios de Tinder pues ni se lo plantean. Porque no es tan evidente o no es tan visible como otras aplicaciones como pues, Facebook, Twitter o Instagram, que el contenido está jerarquizado per se. De todos modos, Tinder juega con una cosa, que es que le da al usuario la posibilidad de fijar ciertos parámetros, pues el rango de edad, el rango de distancia, con los cuales ya se puede sentir un poco dueño de sus actos y de qué personas se va a encontrar en ese catálogo infinito que es Tinder. Ujú, Y yo creo que la mayoría desconocemos pues todo esto que nos cuentas de cómo está jerarquizada precisamente todos los perfiles. claro, pero todo eso es reactivo. Cuando Tinder empezó, no había ninguno de esos parámetros existía. La aplicación ha ido haciéndose más compleja también en respuesta a ciertas reacciones de sus usuarios. Yo estoy sacando mucha información de un libro que se llama El algoritmo del amor, escrito por Judith Duportail, publicado por Contra Editores. Lo tengo en ebook y no lo tengo a mano. Pero Judith Duportail utilizó mucho Tinder y en un momento dado se empezó a cuestionar por qué la aplicación le hacía sentir como se sentía, por qué estaba haciendo un uso compulsivo de la aplicación. Y empezó a investigar y famosamente, o sea, de forma muy célebre, porque luego la sacaron en todas partes, le pidió a Tinder su información. Cuando salió la Ley de Protección de Datos Europea, tú puedes pedirle a una empresa digital que te vuelque todos los datos que tiene sobre ti. Se resisten, pero al final están legalmente obligados a hacerlo. Y le pasaron una carpeta con 800 páginas de documentos, con todos sus inicios de sesión, todas sus conversaciones, todos sus matches y la Qué fuerte. información relacionada. Te lo recomiendo mucho porque es un libro súper bien escrito, se lee en un momento, es súper ameno y una de las cosas que dice Judith es, como usuaria de la aplicación, nunca me planteé esto. Y creo que es una de las primeras cosas que tenemos que plantearnos. Y lo que dices de que en Facebook, Instagram y Twitter es más evidente que la cronología no es tal, que los posts que ves están jerarquizados,
no ha sido evidente siempre y sigue sin ser evidente para todo el mundo. De hecho, uno de los principales factores en la manipulación de información que se ejerce en Facebook es que mucha gente, muchos de sus usuarios, sobre todo de más edad, de 50 años para arriba, no saben que el muro no está editado por alguien. Claro, El claro, muro es una serie de valores informáticos de lo que la aplicación valora que te va a hacer permanecer más tiempo en ella. claro, exacto. Y los perfiles de Tinder son un poco parecidos. Están ordenados no siempre en orden de interés. De hecho, igual te presenta unos cuantos buenos, varios malos y unos cuantos buenos otra vez, porque eso es un refuerzo intermitente. Cuando diseñaron la app, la diseñaron inspirándose en los mecanismos de las máquinas tragaperras. En una tragaperras metes monedas y en Tinder metes tu tiempo y tu atención. ¿Qué es dinero? Que es otra forma de... Dinero. Mira, cuando salió el algoritmo del amor, Bettina Serrano entrevistó a Judith para ese moda y tengo aquí la entrevista porque el párrafo final me parece fantástico, que dice, la pregunta de Bettina fue, por último, pero no menos importante, con todo lo que sabes ahora sobre las aplicaciones para ligar, Big Data y el conflicto interno que sufrimos las mujeres hoy en día, ¿qué consejo le darías a una mujer que usa Tinder? Y Judith responde que lea mi libro como buena escritora. Y luego continúa, como periodista creo de verdad que la información es poder. Utilizar Tinder sabiendo cómo funciona hace que seas menos manipulable. También creo que es necesario tener en mente que nuestros intereses propios son contrarios a los intereses de Tinder. Ellos quieren que sigas en la app y que sigas volviendo. Y funciona. Tinder es la aplicación más lucrativa de Apple Store. La app pertenece a Match Group, que pertenece a otro grupo llamado IAC. El presidente de IAC dijo en un artículo que pasa una tercera parte del año en su yate. Así que la próxima vez que sientas que estás swipeando a través de kilómetros y kilómetros de vacío, sintiéndote completamente sola, piensa que tu soledad es una parte esencial de un modelo de negocio, que tu soledad está pagando el yate de otra persona. Qué bueno, qué bueno. Además es que no puedo, como usuario, no puedo estar más de acuerdo con esto que es así. O sea, no el hecho de tener 100 matches, por poner un número redondo, que es una cantidad ingente y absolutamente inabarcable de relaciones que una persona puede sostener, no te quita esa pátina o esa sensación de soledad. Ni siquiera, bueno, te he dicho 100 y te podría decir 1000, pero de hecho yo creo que es al revés, que cuantos más matches acumulas y tu cerebro asimila el match como un premio de videojuego, como una medalla, más solo te sientes, ¿no? Que es un poco una contradicción. Todo esto lo trata Judith en su libro de una forma documentalísima y extensa. A mí me gustó mucho. Me gusta mucho lo que has dicho de eso, que te vas sintiendo más solo. Es que al final ese es el objetivo de la app. El objetivo de la app es que continúes usando la app, no Claro, que encuentres claro, una pareja. exacto. Que es ¿Hasta una qué contradicción punto? un poco. Lo es una contradicción, pero ¿hasta qué punto son eso conexiones? Si el diseño de la app te anima a seguir pasando por encima de gente. Claro, ellos te venden que pues en un mundo romántico no en el sentido de cuento de Disney, sino en un mundo ideal, tú en una semana, vamos a poner una semana, pues ya vas a conocer a una persona con la que esperemos compartas intereses, que haya una cierta atracción física, que eso de pie a quedar y esa persona vaya a ser el amor de tu vida. Pero eso no le interesa a Tinder, claro. Ahora me doy cuenta, ahora me has hecho abrir los ojos. A Tinder lo que le interesa es que estés y venga a swipear. Claro, qué bueno. Y seas un usuario activo de la red social. Exacto. Ni siquiera le interesa mostrarte los perfiles con los que más interacción vas a tener. Claro. Igual le interesa mostrarte un número ingente de perfiles que más o menos te interesen, no sabes, vas a seguir dando swipe, abres un chat, no te responden enseguida, sigues dando swipe. O sea, yo he visto a gente, yo de nuevo no he usado nunca Tinder, porque no me ha traído nunca la app, me agobiaba bastante la idea. También creo que la experiencia es muy distinta para mujeres y para hombres y según tu preferencia sexual. En mi caso, soy una mujer que tiene relaciones hetero y cuando
Tinder empezó a tener una presencia fuerte en Europa, yo me mudé a París a hacer unas prácticas, estuve viviendo allí un tiempo y el ambiente de liga en París me aterraba ya sin artefactos digitales. Sí, Entonces fue como, no voy a hacer esto porque si ya tengo la autoestima un poquito tocado, meterme en esta rueda intuí que iba a ser, que no estaba preparada para ello y preferí no hacerlo. Y todo lo que veía a mi alrededor me lo corroboraba. O sea, yo he quedado con amigos míos que estaban utilizando Tinder mientras estábamos tomando una caña, una pinta en este caso, porque en Francia, donde sí. yo estaba, al menos no había cañas, pero pintas. Y estaban con el móvil debajo de la mesa haciendo swipes sin mirar para aumentar sus posibilidades de un match. El concepto conocido como metralleta, que Ah, es dar con el pulgar a todo trapo, digamos, al botón donde, o a la parte de la pantalla donde se ubica el botón del corazón. Entonces, claro, si tú le das muy, 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 muy rápido, eso registra pues un montón de swipes. Lo que pasa es que ajá. alguna vez se te puede colar un anuncio que interpreto que hasta les será rentable a los Seguramente. anunciantes que una persona dé ese anuncio totalmente sin ninguna intención, que se salga, que no esté ni 2 segundos, pero que entiendo que le saldrá hasta rentable. No hay nada casual. Si los anuncios salen que le puedes dar en esa parte de la pantalla, es por algo. ¿Qué diferencias encuentras entre el uso de Tinder o los efectos que puede provocar entre chicos y chicas? Pues aquí hay una investigación. O sea, aparte de Judith Duportail, ella misma menciona a Eva Illouz, que es una socióloga que trabaja principalmente en Berlín, Tel Aviv y París. Y tiene 2 libros sobre esto, uno que se llama ¿Por qué duele el amor? Y otro El fin del amor, que salió este año en español. Creo que no, salió en 2020, perdón, yo no sé ni en qué año vivo, pero salió tanto en francés como en su traducción española y en su versión original en alemán en 2020. Y en El fin del amor, Eva Illouz habla de un concepto que ella llama capitalismo escópico y cómo las relaciones entre hombres y mujeres están completamente mediadas y son completamente asimétricas, por mucho que intentemos igualar, al poner al mismo nivel las condiciones, de base no son las mismas porque socialmente no ocupamos las mismas posiciones y de hecho no tenemos las mismas perspectivas sociales, no tenemos los mismos ideales y no tenemos los mismos guiones. Entonces eso nos genera una incertidumbre brutal y por eso describo a Tinder como un parásito, porque Tinder se alimenta de esa incertidumbre. Es verdad que estamos cada vez más solos porque vivimos en un mundo individualista que nos aísla. Cambiando un poco de tema, aunque no sé si querías añadir algo más respecto a esto, No, pues quería preguntarte un poco sobre cómo puede afectar Tinder a los comportamientos humanos. No sé tú cómo lo ves. yo veo que son costumbres. Al final, todo es cuestión del músculo que entrenas. El ojo se entrena, la capacidad de conexión con personal se entrena, la capacidad de ver a las personas como personas se entrena y desgraciadamente también entrenamos la cosificación y el instinto Claro, de reificación y de ver. eh, y creo que en Tinder pasa, por lo que sé y por lo que he estudiado, Eva Youth lo cuenta muy, muy bien en El fin del amor, de forma muy compleja, porque es una tía que escribe muy denso, es muy académica, creo que cada capítulo tiene como 100 notas al pie, la bibliografía es un cuarto del volumen del libro, es una maravilla. Bueno, yo lo disfruté muchísimo leyéndolo, aunque no esté necesariamente de acuerdo con todo lo que dice, pero una de las cosas que dice que me dejó eh, muy impactada, que de hecho va en conexión con temas que ya he ido leyendo, como por ejemplo la literatura de Remedios Zafra, de Marta Peirano, que analizan mucho cómo los usos de Internet dan forma a nuestra comunicación y no al revés, porque al final está todo relacionado y todo influye sobre todo. Cómo nos comunicamos influye en la forma que damos a las plataformas de Internet y las plataformas de Internet y su diseño afectan cómo comunicamos y al final se va haciendo ahí una retroalimentación
de la que no somos del todo conscientes. Por eso me parece muy importante que como usuarios de aplicaciones como Tinder o cualquier otra aplicación de Internet que nos obligue a estar pendientes y a interaccionar con la aplicación, que son prácticamente todas, sepamos exactamente qué está en juego. Aparte de nuestro tiempo, nuestra atención, ¿qué te está obligando a hacer la app? La pregunta que yo me hago es, ¿qué está haciendo esta pantalla por mí y qué me está obligando a hacer? Tinder te obliga a evaluar Eso es, lo más rápido que puedas. eso es. Cuanto más rápida esa evaluación, más superficial es. Y eres más superficial, pero también eres más eficaz en el contexto que Tinder quiere que lo seas. Claro, pero cuanto más evalúas, más devalúas. Tanto a las Sí. personas que te estás presentando como a ti mismo, porque a ti te están haciendo lo mismo y tú hasta cierto punto eres consciente de que eso está ocurriendo. Y en Tinder además pasa una cosa, en mi opinión, un poco retorcida, que es que, por un lado, las mujeres siempre hemos estado sujetas a más evaluación física que los hombres. Tradicionalmente, en los últimos, no sé cuántos siglos, muchos siglos, siempre hemos estado sujetas a más evaluación, superficial, más evaluación física. Y sin embargo, en Tinder, la oferta de mujeres es menor que la oferta de hombres, porque el modelo que ofrece Tinder es mucho más masculino, es más masculinista. Entonces, hay, digamos, la oferta y la demanda no concuerda, porque hay menos mujeres que hombres y los hombres quieren elegir más. Entonces, esto tiene que estar corregido en el algoritmo de la aplicación para poder ofrecerle a todo el mundo lo que busca o más o menos lo que busca para que siga usando la aplicación. No sé si estoy muy de acuerdo contigo en si eso ha de ser corregido o no, me explico. Digamos que cuando tú entras en Tinder, tú aceptas que eres un producto. Que a ti te van a evaluar por 4 o 5 fotos en las que se presupone que son tus mejores fotos, por una biografía más o menos ingeniosa o bonita o llámalo X, y a lo mejor pues por una cuestión como las canciones de Spotify que pongas, ¿no? Pero yo creo que tú ya aceptas que del mismo modo que tú vas a tener que seleccionar una serie de perfiles que no dejan de ser otra cosa que ser productos, es decir, este me gusta, este no me gusta, como si fuese un catálogo de zapatillas. Tú formas parte también de ese catálogo, o sea, que creo que es como un contrato no firmado en el que todo el mundo asume esa relación con la aplicación y con el resto de usuarios. Sí, pero hay una predisposición a juzgar y una predisposición a ser juzgadas que no podemos subestimar. Y además, me voy a ir un poco por una tangente aquí, pero si investigas, ¿sabes lo que es el movimiento incel? Sí, sí, sí. Un incel es un apócope de involuntary celibate, que es celibato involuntario, que es como se denominan a sí mismos hombres que consideran que las mujeres les están privando de un derecho natural a realizarse sexualmente, utilizando a las mujeres como objetos si se da el caso. Digamos es que tiene un nacimiento un poco perverso porque creo, no soy un experto, pero creo que este movimiento nace como en Estados Unidos por gente que sufre bullying. Creo, corrígeme si me estoy equivocando. Continúa, Sufre por bullying. ahora no es de todo así, pero vas bien. Al final se concentra gente que está siendo victimizada por unos motivos o por otros y que Claro, se siente victimizada por motivos o por otros. la idea que yo tenía era gente. Mi cabeza se va como directamente a Estados Unidos porque creo que el término nace allí y creo que lo visualizo mejor, ¿no? Que es como pues un Sí, chico que el resto de sus compañeros se meten con él y él como que esa frustración la dirige en las chicas que le han impedido ser o que han sido altivas con él y que eso genera o eso siembra una semillita de machismo que luego cuando evoluciona y ese chico ya tiene más años, ha generado en una persona totalmente machista, con comportamientos totalmente fuera de lo normal y que culpa o que responsabiliza, mejor dicho, a las mujeres de su situación. te voy a decir más, no hace falta que hayan sido victimizados por una mujer o que se sientan victimizados por una mujer. Pueden haber hecho escenarios en su cabeza y ficciones que corroboran esa visión del mundo perfectamente, porque al final están radicalizados en una misoginia cultural
y lo que encuentran es un apoyo de pares en Internet que reafirman esas creencias y al final terminan encerrados, atrapados en ellas. Pero De hecho, otra el de las... nombre es bastante, iba a decir, de hecho, el nombre es bastante ilustrativo, ¿no? Que es voluntariamente virgen, ¿no? Voluntariamente... Involuntariamente, eso es, perdóname. involuntariamente Voluntariamente... célibe, no virgen, célibe, que de hecho es más triste todavía porque lo de involuntario, célibe involuntario era el nombre del blog de una chica lesbiana que escribía sobre lamentarse sobre que en su ciudad pequeña no conocía a ninguna otra chica lesbiana y no podía tener relaciones porque no existían para ella, hasta que se mudó a la gran ciudad, y alguien cogió ese título y lo retorció y lo utilizó, en un movimiento de radicalización misógina de chavalitos, que muchas veces son chavales perfectamente normales en apariencia, pero están en un ambiente cultural, generalmente digital, online, que les hace creer que son mucho más feos de lo que son, alimentan su dismorfia, alimentan su inseguridad social, alimentan su odio, al responsabilizar a otras personas, generalmente mujeres, de todos esos sentimientos que albergan hacia sí mismos. Y en subreddits, en lugares de reunión incel, muchos chavales citan que en Tinder nadie les habla, que no consiguen matches o cuando consiguen matches no tienen conversaciones, porque claro, porque son feos, porque las mujeres son unas zorras, porque las mujeres son básicamente seres alienígenas que buscan aparearse con un macho de tales o cuales características para tener descendencia de tales o cuales características. O sea, todo esto es discurso que existe y se alimenta. Me he ido por una tangente, pero a mí me No, llamó pero mucho la atención me ese parece uso de Tinder. bastante representativo. Volviendo un poco a esto que comentábamos, sin focalizarnos bueno, en este colectivo de incels, ¿tú qué riesgos reales crees que puede tener el uso y el abuso de Tinder en los más jóvenes? Porque yo, por ejemplo, yo sospecho que aparte de volverte más insatisfecho y volverte incluso más reaccionario, incluso más agresivo, también fomenta un poco el machismo. No sé si estás de acuerdo conmigo o crees que hay otras consecuencias. Es muy posible, porque al final el machismo está integrado en el algoritmo de la aplicación. Entonces, utilizándolo lo estás alimentando. Es una profecía autocumplida de un modelo social que, que la app está perpetuando y encima con una pátina de progreso, porque la app se presenta a sí misma como muy progresista, proigualitaria, y luego, sin embargo, en la patente de su algoritmo detalla mecanismos de selección, de parejas desiguales para hombres que para mujeres y un montón de cosas que recomiendo el libro de Judith. No voy a entrar en ellas porque nos quedaríamos sin tiempo, pero eh, al final la asimetría de la evaluación visual de la que habla Eva Youth también creo que es evidente y hace daño a todo el mundo, a hombres y a mujeres. Y desde la Mm, perspectiva de una mujer, esta asimetría, ¿cómo la percibe o en qué puede desembocar? A mí me parece que buscamos cosas distintas y que la aplicación promete cosas distintas a sus usuarios femeninos y a sus usuarios masculinos. A sus usuarios masculinos les promete, aparte de conexiones, entre comillas, un número de conquistas, un escaparate interminable de gente a la que conocer y, y a las chicas les ofrece un escaparate interminable de posibles relaciones, de posibles novios, porque al final el ideal es distinto. A las chicas siempre se nos anima a tener relaciones estables y a los chicos se les anima a tener relaciones esporádicas. De eso también habla Eva Youth en El fin del amor. Pero Tinder Muy nace bien. también un poco como prometiendo romper con ese prejuicio y diciendo, bueno, da igual el uso que tú emplees, eres libre para tener
en todas las relaciones esporádicas que quieras, tanto si eres hombre como mujer, eso nos da igual. Nosotros te ponemos a tu disposición esta herramienta y tú el uso que hagas de ella ya será el que más te conviene. Sí, pero es una libertad con muchos límites. Y el primer límite es que no todo el mundo está usando la aplicación igual. Y que tú te puedes encontrar con alguien que al principio te reafirma y te dice, sí, yo también quiero lo mismo que tú, y luego resulta que ese pacto se disuelve y queda en nada porque no significaba nada para la persona que te lo estaba corroborando y sin embargo sí puede significar algo para Pero ti. eso ya entra, digamos, en la elección personal de cada uno. O sea, tú tienes, como yo lo veo, tú tienes a tu disposición esta aplicación. Esta aplicación te permite una serie de cosas, ¿no? Entonces, ya según el uso que tú quieras darle voluntariamente, podrás hacer este uso o este otro. Pero sí te permite esa, creo, esa elección personal de decir, bueno, pues yo busco esto o yo busco lo otro y ya que cada uno elija, ¿no? Una de las cosas que he aprendido y que sigo aprendiendo en mi investigación sobre relaciones y modelos relacionales es que no nos podemos fiar de nuestros deseos, porque generalmente no son nuestros. Creo que esto también lo cita Judith en su libro, que, que los deseos que tenemos, aunque generalmente pensamos que son personales, son Están adquiridos. impuestos, ¿no? Claro. Nos los han impuesto, nos los han no tanto impuesto como inculcado, sugerido. Entonces, creo que para hacer un uso responsable de este tipo de aplicaciones que son de consumo rápido, hay que hacer un autodescubrimiento honesto y profundo de qué es lo que quiero, qué es lo que busco. De nuevo, ¿qué me está obligando a hacer esta aplicación? ¿Qué estoy recibiendo de esta aplicación? ¿Qué estoy metiendo y qué estoy recibiendo? ¿Me gusta esto que estoy recibiendo? Creo que esas son las preguntas fundamentales que hay que hacerse en general en la vida, pero concretamente utilizando este tipo de plataformas, no solo para ligar, cualquier otra, con cualquier otro objetivo, pero especialmente en estas para ligar, eh, un uso responsable empieza por uno mismo, por una Claro. misma. De hecho, es muy habitual ver gente que te lo dice así, bueno, conocidos, o sea, gente con confianza que te lo dice de manera sincera, que yo llegué a Tinder por aburrimiento. Me aburría y me lo bajé. Que esto es Ujú. todo lo contrario a lo que tú dices, que en principio Tinder se vende como algo súper simple de, bueno, con esta aplicación vas a conocer más personas. Lo es, Ya pero es más. para el uso que tú hagas, o sea, bueno, lo comentábamos en otro programa, que yo conocía a un chico que estaba en Tinder para aprender inglés, o sea, que quedaba con una chica inglesa o una chica americana o australiana y aprendía inglés. Ujú. Pero digamos que la simpleza para conocer gente es lo que te vende como ¿por qué tendrías que venir a nuestra aplicación? Pues porque con nuestra aplicación vas a conocer gente con unos intereses similares a los tuyos y ya tú decidirás lo que puedes hacer. Claro, detrás de eso hay mucha ciencia, mucha investigación, mucha intención, que era lo que estamos comentando. Sí. Y además muchos usos distintos y muchos pretextos diferentes. Yo no hubiera podido quedar con un chico para hablar francés o aprender francés, porque sé que el contexto de la app me está sexualizando y está sexualizando esa situación, porque, de nuevo, nuestros deseos no son solo nuestros y nuestras expectativas nunca son solo nuestras. No somos perfectamente libres para decidir cuáles son nuestras expectativas y nuestros deseos. Aunque pretendamos serlo, nunca lo somos, a no ser que seamos iluminados. Yo por lo menos no soy una iluminada. No, 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 Creo yo que tú tampoco. tampoco, Y la porque mayoría de gente que conozco. la mayoría de la gente tampoco. Entonces, eso es algo de lo que tenemos que hacernos cargo y creo que aplicaciones como Tinder intentan borrar esa realidad, que es que todo lo que hacemos tiene un efecto en otra gente. Y ese efecto puede ser positivo, negativo o neutro, pero generalmente no es neutro. Entonces, cuando a ti te hacen daño por alguna expectativa, y expectativa estamos utilizándolo de una forma muy generosa aquí, estamos utilizando expectativa como una palabra que puede significar muchas cosas, pero en general, si algo que tú esperabas, algo que querías,
Y muchas veces ni siquiera eres consciente de que lo quieres o lo deseas hasta que ese deseo se ve o bien cumplido o bien deshecho. Em, y sientes emociones a cuenta de esa experiencia. Esa experiencia no está provocada solo por ti, también está provocada por otra persona. Y esos Sí, encuentros y desencuentros son parte de la vida y no se pueden higienizar por mucho que el diseño de una aplicación sea chachi. claro. Creo que Tinder en eso nos engaña. Como usuarios o usuarios prospectivos nos engaña. Nos hace pensar que las conexiones pueden ser rápidas e indoloras y nunca jamás pueden ser rápidas e indoloras. Claro. Pueden Es ser un una poco cosa a la fruto otra. de. Pero es un poco fruto de, o sea, esa liquidez de la que hablas, ese cortoplacismo o ese La lo quiero todo, lo quiero incertidumbre, ya. sí, Pero es un poco ese fruto de la época lo es. en la que Ese estamos. pensamiento de mercado, tengo que actualizarme, tengo que ser productivo, y cuantas más citas tenga, más productivo estoy siendo y por lo tanto mejor. Pero ¿mejor Claro, para quién? claro. ¿Mejor para quién? Y realmente creo que sería muy valioso si escucháramos no solo los efectos que tienen otras personas en nosotros mismos, sino eh, qué nos está haciendo movernos así por el mundo. Porque estamos muy insatisfechos. Yo creo que por lo general eh, ese tipo de relaciones y ese tipo de eh, modos de pensar nos dejan muy insatisfechos y muy infelices. Y en lugar de intentar recuperar ese vacío conectándote a una aplicación y haciendo scroll infinito, yo creo que hay otras formas de recuperar nuestra capacidad de atención y sobre todo de conocer nuestras emociones y de aprender a reconocer nuestras emociones y las emociones que podemos provocar en otras personas, Claro. Yo por creo. eso, por una cosa que comentabas, yo reflexionaba al principio si Tinder es causa o es consecuencia. Es decir, yo creo que es un poco la consecuencia de los tiempos que vivimos y de precisamente todo lo que comentabas de la insatisfacción permanente, del hecho de tener que ser productivo constantemente y si tú no lo eres durante media hora ya sientes que estás perdiendo el tiempo y que por tanto no vas a valer, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo Mm, es que lo veo Tinder como la metáfora perfecta de nuestros tiempos, por todo esto precisamente, ¿no? Porque hay un montón de estímulos, porque tienes la posibilidad de hacer muchas cosas durante mucho tiempo y porque al final te ujú. lleva eso a un irremediable insatisfacción, que no te Sí, garantiza, o sea, que te vende la felicidad, pero no te la garantiza ni mucho menos. De hecho, yo creo que es causante de lo contrario. no te vende la felicidad, pretende venderte la felicidad, pero en O te realidad vende el no. éxito, te diría. Casi que te vende. Sí, el éxito, Eh, las el éxito conquistas, porque sí, mm, y aquí seamos sinceros, o sea, aquí eh, el éxito dentro de la mentalidad de chico heterosexual, aquí pues quedar con muchas chicas y tener muchos polvos con muchas chicas es sinónimo de éxito, o así por lo menos nos lo han enseñado. sí, y sin embargo para las chicas es un juego de suma cero, porque intentas desapegarte y por un lado hay chicas que prefieren tener relaciones esporádicas, hay chicas que prefieren tener relaciones más estables, pero de cualquier manera la sociedad te penaliza si tienes relaciones esporádicas en vez de estables, de una forma o de otra. Incluso en los tiempos que Claro, corren te pueden penalizar de formas más o menos sutiles. Entonces, para nosotras es un juego de suma cero. claro, Y esta expresión no es mía, es de Eva Youth, pero estoy completamente de acuerdo con ella. Em, y por eso también me refería antes a que las relaciones que se proponen por Tinder son asimétricas, porque no sí, valen lo mismo para todas las partes implicadas, por mucho que la aplicación intente ser igualitaria y ecualizadora. No lo es. claro. Sí, no, es tal Después, cual. Y ya para terminar, quería preguntarte o quería reflexionar contigo por un tema que no sé hasta qué punto puedes estar de acuerdo conmigo, que es el fenómeno de, más que enamorarse de una persona, o cuando digo enamorarse, quiero decir sentir atracción. sí, Más una que eso, tendencia. enamorarse de una pantalla. Es decir, la idea.
que antes a lo mejor se podía tener de enamorarse de la idea del amor, no de la persona, sino del hecho en sí de estar enamorado independientemente de con quién, creo que ahora pasa un poco con la pantalla del móvil, del ordenador, y esto lo vimos durante el confinamiento. Hace un año, cuando estuvimos encerrados, que además Tinder creo que batió récords de descargas y a priori era algo absurdo porque no se podía salir de casa, entonces era totalmente improductivo en ese sentido. Sin embargo, fue cuando más gente se descargó Tinder. ¿Por qué crees que pasó esto? Y si estás de acuerdo conmigo en el hecho de la atracción que puede tener una persona hacia la pantalla más que a la persona física. Completamente. Viene siendo parte de lo que entendemos como amor, el amor como constructo desde que comenzó nuestra literatura. De toda la vida ha habido historias de amor de gente que se enamora sin conocerse en persona, ya sea por relaciones epistolares, ya sea por relaciones completamente ficticias y fabulosas que tienen en la cabeza y luego vuelcan en una obra de teatro, una canción o un libro, la comedia de Dante. Ayer estuve leyendo justo porque sonó en la radio del pueblo y me llamó mucho la atención. La canción Romeo y Julieta de Taylor Swift va sobre una relación que ella no llegó a tener, pero le escribió una canción. Sí. No necesariamente a esa persona, sino a un concepto de relación o a una fantasía, una fábula de una relación con esa persona, que no es esa persona. Es una fantasía. Sí, es un ideal que hay. Me parece muy lógico que Tinder fuera tan descargado al principio de la pandemia porque Tinder es una aplicación que tira de aburrimiento. Eso y de es. posibilidad. Aunque esa posibilidad, la posibilidad de conocerte sea inexistente, conocerte en persona, o prácticamente inexistente, realmente la inmensa mayoría de matches de Tinder no terminan ni siquiera en una conversación, no ya en una reunión en persona. Justo. Cuando Judith Duportal recibió su carpeta de 800 páginas, ella dijo, tendría que mirar el número, pero ella decía, bueno, yo habré tenido como 50 conversaciones en Tinder y eran 500. La inmensa mayoría no las recordaba porque la inmensa mayoría no habían llegado a ninguna parte, o la conversación eran directamente mensajes sin contestar o insultos que había recibido de un tío por no contestar con la prontitud que él consideraba necesaria. Así que al final era un juego, era la máquina tragaperras en el dedo. Es verdad que el componente este de videojuego es que no es que sea innegable, es que es parte del éxito de Tinder. Por Cuando digo supuesto. Tinder, siempre insisto que es el mundo de aplicaciones de ligue, pero tú acumulas y y perdón por la banalización, pero yo lo comparo un poco con Pokémon, que el eslogan de Pokémon, yo que soy un niño criado en los 90, era hazte con todos, ¿no? Y esto yo lo veo que es un poco igual, o sea, ya da igual luego, lo importante es que te hagas con él, que te aparezca... Por eso es contradictorio que se ofrezcan como una app de conexiones y conoce a gente cuando en realidad no llegas a conocer a la inmensa mayoría de la gente con la que hablas en Tinder. Porque ya estás pensando en el siguiente contacto, entre comillas, estás pensando en el siguiente perfil, Claro. ya estás pensando en el siguiente match, ya estás pensando en lo siguiente, siempre es lo siguiente. Es esa A mí me pasaba una cosa, y estoy seguro que no soy el único, que explica a la perfección la filosofía de Tinder y creo que también un poco el impacto que puede tener en el usuario, que es, yo ya había un momento que ya estaba un poco cansado de Tinder y me lo quería ni siquiera desinstalar, me quería borrar el perfil. Pero esos días, por lo que fuese, pues estaba hablando con una persona que sí me interesaba. Entonces, pues el tránsito súper recurrente en estos casos que es, oye, como me voy a borrar Tinder pues, y hay un interés mutuo, pues si quieres hablamos o por WhatsApp o por Instagram, que es como el primer filtro del interés, ¿no? O sea, cuando te Sí. empieza a interesar a alguien, pasas de la aplicación, que me hace mucha gracia, los tránsitos de las redes sociales, ¿no? Como Tinder para conocerse, Instagram para cotillearse y validarse y WhatsApp ya para, como que ya cuando entras en la agenda de contactos del teléfono es que ya has entrado definitivamente en su vida. Entonces a mí lo que me pasaba era que pues con esta persona quería, y yo estaba decidido
a borrarme Tinder, quería ya plantearle que me pasase pues o su Instagram o su WhatsApp pues para ya borrarme Tinder y perder esos contactos, pero mantener este. ¿Qué pasa? Que mientras yo le decía eso a esa persona y me contestaba, ya estaba hablando con otra persona. Ajá. Aunque la primera me interesaba. Entonces era como un ciclo que no se acababa, porque hasta que la primera persona me pasaba su teléfono o su Instagram, yo ya había generado una relación de amistad o de interés con la otra persona, con lo cual estaba en lo mismo. Tenía que volverla a preguntar, oye, déjame tu Instagram o esto porque me lo voy a borrar. Como que al final vas retrasando el momento de borrártelo porque siempre hay alguien siempre hay una persona con la que quieres hablar. Sí. Ese es Y es el infinito. Es un escaparate bucle infinito. de Tinder. Y eso es el éxito de la aplicación. Eso entraña el éxito de la aplicación, aparte de la tecnología del swipe, que era novedosísima en aquella época y ahora en todas las aplicaciones hay que hacer swipe para una cosa o para otra. Es más, no puedes programar una aplicación y hacer que el swipe a la izquierda sea para algo positivo. Claro. O sea, no hay No puedes. kamikazes, ¿no? Claro. Por eso decía antes que nuestra comunicación da forma a cómo utilizamos Internet, pero las plataformas de Internet y sus usos también dan forma a cómo nos comunicamos. Eso Y es. al final, Eso es. si quieres tener un contacto con alguien, tienes que hacer un esfuerzo de hacerle espacio a esa persona. Y creo que Tinder es muy asfixiante en ese aspecto, por lo que me estás comentando, y nunca lo había pensado así, pero no deja tiempo, ni atención, ni espacio. Y por eso también nos cuesta tanto relacionarnos, porque relacionarnos es hacer conexiones reales con una persona, y no me gusta nada la expresión conexión real, pero llegar a tener algún tipo de comunicación efectiva con una persona, es muy difícil que sea breve y es muy difícil que sea superficial. Tiene que ser algo a lo que hagamos espacio y a lo que dediquemos atención y tiempo y capital emocional y cierto tipo de afecto. Entonces, eso también ahí hay una reflexión chula. Muy bien, pues con este mensaje que da pie a otra nueva reflexión, despedimos el programa de hoy. Quería agradecerte, Clara, todo el tiempo que has estado y lo interesante que ha sido, porque realmente creo que nos has abierto muchos ojos a los usuarios de Tinder, o por lo menos nos has permitido verlo desde una mirada que yo al menos ni la había contemplado. Así que muchas gracias. Y nada, deciros que a Clara la podéis escuchar en su podcast sobre Internet, donde reflexiona sobre todos estos temas, que es Segunda Persona. Así que espero que os haya gustado tanto como a nosotros. Muchísimas gracias, Clara. Muchísimas gracias a ti, Luis.